cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya está pisando nuestros pies, sus sombrados Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad en combate, allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya está pisando nuestros pies, sus umbrales Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bienvenidos a esta su casa, San Felipe Neri, esta su casa de oración. Vamos a ofrecer nuestra celebración eucarística por las siguientes intenciones: por Anislao y Teresa Moreno, para que nuestro Señor Jesucristo les fortalezca en su salud, ya que están hospitalizados por un accidente que tuvieron. Vamos a pedir por el eterno descanso de Alfonso López Romero, de Javi Hurtado, Leonarda Maldonado Laguna, Adrián González, y por la salud de la señora Josefina Silva. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores y en un momento de silencio pidamos perdón a Dios por nuestras faltas. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Proclamamos, Señor, tu grandeza al celebrar la memoria de tus santos mártires Cosme y Damián, porque a ellos les diste el premio de la gloria eterna, y a nosotros nos proteges con tu maravillosa providencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Esdras. En aquellos días, el rey Darío escribió a los jefes de la región del otro lado del río Éufrates: dejen que el gobernador y los dirigentes de los judíos reconstruyan el templo de Dios en su antiguo sitio. Estas son mis órdenes acerca del proceder de ustedes con los dirigentes de los judíos, en lo que se refiere a la reconstrucción del templo de Dios. Con los impuestos de la región del otro lado del río, destinados al rey, se les pagarán puntualmente los gastos a esos hombres,
para que no se interrumpa el trabajo. Yo, Darío, he promulgado este decreto para que se cumpla a la letra. Así los dirigentes de los judíos avanzaron con rapidez en la reconstrucción del templo. Alentados por las palabras de Ageo y de Zacarías, hijo de Idó, y llevaron a cabo la reconstrucción, conforme a lo mandado por el Dios de Israel y por Ciro, Darío, Artajerjes, rey de Persia. El templo se terminó el día 3 del mes de marzo del año 6 del reinado del rey Darío. Los israelitas, sacerdotes levitas y todos los demás que habían vuelto de la cautividad celebraron con júbilo la dedicación del templo de Dios. Para la dedicación del templo ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. El servicio del templo de Jerusalén se encomendó a los sacerdotes y a los levitas, según el orden que les correspondía, conforme a la ley de Moisés. Los israelitas que habían vuelto de la cautividad celebraron la Pascua el día 14 de abril. Todos los sacerdotes, los levitas, se habían preparado para celebrarla y estaban puros. Inmolaron pues la víctima pascual para todos los que habían vuelto de la cautividad, para sus hermanos los sacerdotes y para sí mismos. Palabra de Dios. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. De pie. Aleluya, 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 aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Muy buenos días nuevamente. El día de ayer tuve una plática con dos jóvenes, dos jovencitos que son de aquí de la parroquia y vinieron conmigo porque los papás tenían una preocupación con estos jóvenes. Ellos están yéndose a una iglesia cristiana, protestante, de una denominación protestante, y me hacían muchas preguntas de dónde tomamos nosotros todo lo que hacemos en la iglesia, y ya saben ese tipo de preguntas que hacen nuestros hermanos separados, ¿verdad? Y entonces el día de hoy, en la primera lectura, lo que escuchamos, una de las cosas que escuchamos es, pues bueno, hasta el pueblo de Israel hacía fiesta por la inauguración de templos, ¿por qué nosotros no seguir con esa misma alegría? Y les, obviamente, fui respondiendo algunas de sus preguntas, inquietudes que ellos tenían,
Y bendito sea Dios que vinieron, ¿verdad? Porque ese tipo de jóvenes a mí me interesa que se acerquen a la iglesia, que tengan esas inquietudes y que se acerquen a las personas correctas para que puedan disipar sus dudas, para que puedan resolver sus dudas en la mayor posibilidad que se pueda. Ojalá que cada uno de nosotros, conforme a lo que escuchamos en el Evangelio, hagamos lo mismo donde nos corresponde, con las personas que nos corresponde. ¿Qué escuchamos el día de hoy en el Evangelio? Algo muy interesante. San Lucas hace una narración el día de hoy de algo que ya hemos venido escuchando desde la parábola del sembrador, ayer que escuchábamos sobre la lámpara que no debe de ser tapada, y que a final de cuentas es la semilla. Escuchamos en la parábola del sembrador, la semilla representa ¿qué? La palabra de Dios. Escuchábamos ayer, el día de ayer, esta lámpara o esta candela no debe de ser encendida para ser tapada, sino ¿para qué? Para que ilumine el camino de fe de los demás. Y el día de hoy en la liturgia de la palabra escuchamos este pasaje de San Lucas, muy interesante, donde muchos se detienen a hacer una apologética de que si María era la madre de Jesús o no era la madre de Jesús, que si era el hermano de Jesús o que si no era el hermano de Jesús. A nosotros no nos interesa esa parte. No que no tengamos que hacer apologética, no que no tengamos que hacer defensa de la fe, pero si nos detenemos en eso, nosotros gastamos nuestra energía espiritual en cosas que ya alguien más resolvió. Ya el magisterio de la iglesia se ha proclamado a ese respecto. Vamos a enfocarnos en lo que realmente nos interesa a nosotros, la parte que Jesús acentúa sobre la palabra de Dios. ¿Qué dice Jesús el día de hoy en el Evangelio? Nos vuelve otra vez a hacer la invitación muy puntual Jesucristo y dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Cómo ponemos en práctica la palabra de Dios? ¿Cómo estamos escuchando? O realmente la primera pregunta que surge para nosotros desde este pasaje es, ¿estoy escuchando la palabra de Dios? ¿Realmente estoy poniendo atención a lo que la palabra de Dios me dice? ¿Realmente la hago mía en mi corazón? Y entonces ahora sí, ¿qué tanto estoy poniendo en práctica eso que escucho? Porque si no vengo, me siento y dejo que, a ver qué me inspira el Espíritu Santo. Por supuesto que el Espíritu Santo inspira, pero cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de escuchar con atención la palabra de Dios, y dice Jesús, y ponerla en práctica. Cada uno de nosotros podemos ser su madre y sus hermanos de Jesús, porque de hecho somos hijos adoptivos de Dios. Somos hermanos en adopción, somos hermanos en la fe de Jesucristo. Entonces ahora lo que Él nos invita es escuchar su palabra, ponerla en práctica, sobre todo principalmente con aquellos que más amamos, con aquellos más cercanos a nosotros. Poner en práctica la palabra de Dios es hacer todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha venido enseñando y nos enseña a través de los evangelios. ¿Qué nos enseña Jesús? Cómo amarnos los unos a los otros, cómo ser caritativos, cómo tener misericordia, cómo ser compasivos, cómo tener paciencia. Pero sobre todo, principalmente, el día de hoy, la centralidad del Evangelio es ¿cuánto estoy escuchando la palabra de Dios? Solamente la escucho, y eso no está mal, no voy a decir que esto está mal. Solamente la escucho cuando vengo a misa, o realmente me acerco también a la palabra de Dios desde mi hogar. Me acerco a mi Biblia que tengo en casa, desde ahí doy una ojeada nuevamente, porque posiblemente el día de hoy no le entendía al Padre mucho lo que dijo en el Evangelio, pero yo me voy a dar la tarea de hacer mi propia reflexión, de hacer mi propia homilía para mí, hacer que la palabra de Dios se enraice en mi corazón, y entonces ahora sí voy a empezar a dar frutos abundantes, como aquella semilla del sembrador que puso en el camino. El problema no es el problema no es la semilla, el problema no es la palabra de Dios. Somos nosotros como terreno, donde muchas veces no permitimos que la palabra de Dios eche raíces. Somos nosotros quienes ponemos muchas veces una tapa a esa vela para que no ilumine el camino de los demás y no ilumine nuestro propio camino. Entonces no permitimos escuchar con atención la palabra de Dios, lo que me invita a la palabra de Dios, a lo que me invita a la palabra de Dios, y entonces ponerlo en práctica para poder ser hermanos y madres de Jesús. Amén. Amén. Nos ponemos de pie. Oremos, hermanos, con insistencia al Señor,
Y pidámosle que escuche nuestras oraciones y digamos con fe, te rogamos, óyenos. Para que Dios bendiga al Papa Francisco y a nuestro Obispo José, roguemos al Señor. Para que dirija y sostenga la labor de los gobiernos del mundo, roguemos al Señor. Para que conceda a los que sufren tentaciones fortaleza para resistir las pruebas, oremos. Para que nos libre de una muerte repentina e imprevista, oremos. Oremos por intercesión de San Cosme y Damián para que nos dé la fortaleza de llegar al martirio si es necesario, oremos al Señor. Para que en nuestra jornada el Señor guíe nuestros pasos por caminos de paz, oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y concede tu ayuda a todos aquellos por los que hemos orado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos nuestros dones. Te ofrezco, Señor, mi vida, me ofrezco ante tu altar. Señor, mi todo, en este humilde cantar. Te ofrezco todos mis dones, te ofrezco todo mi amor, te ofrezco este sacrificio, te ofrezco todo el dolor. Acepta, Señor, mi vida, para salvar. Acepta, Señor, mi alma, es tuya para salvar. Te ofrezco, Señor, mi vida, te ofrezco ante tu altar. Te ofrezco, Señor, mi todo, en este humilde cantar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al conmemorar la muerte dichosa de tus justos, te ofrecemos, Señor, aquel mismo sacrificio en el que tuvo su origen todo martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de San Damián y Cosme, mártires, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo, por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, 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 hosana.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques con estos dones la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos dirigimos al Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Como hermanos en Cristo, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad, por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor, pan que del cielo bajó. Darnos la eternidad. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad, por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, aquel que coma este pan ya nunca más morirá. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad, por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor, tu cuerpo y sangre, Señor. Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir. Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir. Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir. Dios te salve María, llena eres de gracia. Santa María, amén. San Felipe Neri, San Felipe Neri, ofrezcamos nuestra comunión espiritual el día de hoy de manera especial por Anislao y Teresa Moreno y por la señora Josefina Silva. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Conserva tus dones, Señor, en nosotros y haz que lo que de tu bondad recibimos en conmemoración de los mártires Cosme y Damián sean para nosotros fuente de salvación y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus hogares, trabajos y familia y les acompañe para siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Nuestra celebración ha terminado. Gracias.